Tipos de texto. Textos informativos. Los textos informativos son aquellos que te brindan información conceptual, básicamente algo que quieras entender o comprender, pero más que nada conocer. En los textos informativos solamente vas a encontrar datos, quizás vas a encontrar temas cronológicos o cronologías, cada una redactadas con un hecho específico para tu conocimiento. El texto informativo lo puedes encontrar en enciclopedias, en libros de investigación, donde se mencionen cosas o, como dije anteriormente, datos para tu conocimiento. Cabe resaltar que aquí solamente vas a encontrar en este tipo de texto información básica, es decir, solamente lo que estás buscando y la información que necesitas. Va a ser muy precisa y no tiene ningún tipo de opinión. ¿Cuáles son las características de un texto informativo? El texto informativo lo único que busca es transmitir información, así que solamente vas a encontrar datos básicos. Por otro lado, no vas a encontrar ningún tipo de argumento, es decir, no vas a encontrar algo que te quiera persuadir. Tampoco vas a encontrar aquí mucha descripción. Como dije anteriormente, solamente son datos. Finalmente, se va a utilizar un lenguaje retórico que va orientado solamente a alimentar tu conocimiento. Tipos de texto informativo. Aquí tienes los divulgatorios y los especializados. En los textos divulgatorios, solamente es información que puede acceder cualquiera. Puede leerlo cualquiera y lo va a entender cualquiera porque su forma de explicarlo es bastante simple. En los textos especializados ya la cosa cambia, porque aquí vas a encontrar información que solamente va a entender personas que están investigando sobre un tema diferente o un poco más difícil. Por eso es tema especializado. Solamente algunos conocedores lo van a entender. ¿Y cuál es la estructura de un texto informativo? Tenemos en la introducción o prefacio, donde vas a encontrar un antecedente quizás o alguna información previa para conocer el hecho que vas a investigar o en este caso, los datos que vas a investigar. Desarrollo o contenido. Aquí está el cuerpo de la información. Aquí vas a encontrar todos los datos que necesitas, seguramente acompañado de fechas o también alguna que otra información que no conocías. Este es básicamente el cuerpo. Conclusión. En la conclusión vas a encontrar todo lo que se hablaba anteriormente de manera resumida y seguramente aquí te van a dar los datos finales para que tu conocimiento esté completo. Dentro de los textos informativos tienes los reportajes periodísticos, por ejemplo, las notas informativas o las notas bibliográficas. Los reportajes van a ahondar un poquito más en algo, pero también solamente te ofrecen datos, información y nada más. Así como las notas informativas también de repente es básicamente un manual, algún dato importante que quieras aprender, y las notas bibliográficas es información sobre la vida de una persona. Aquí vas a encontrar, por ejemplo, también artículos enciclopédicos que son también informaciones sobre algún tipo de enciclopedia o algún libro que tenga continuaciones sobre datos bastante grandes y que continúen en un volumen o en 2 o en 3 volúmenes. Artículo médico, cuando se usa normalmente para una receta médica o cómo tomar una medicina, etc. Y artículo científico, que te habla básicamente de datos especializados sobre temas científicos o una investigación previa que solamente quiere dar una información de lo hallado. Textos narrativos. Los textos narrativos son anécdotas o algún tipo de información contada, ya que puede contener una historia de por medio. Además de este tipo de texto, se puede rescatar que también va con un orden cronológico, es decir, te va contando una historia en su tiempo, en su espacio y te ubica en un lugar también. Entonces, no solamente te relata o te brinda la información de los personajes o de lo que están haciendo, sino también te los describe. Entonces, el texto narrativo es básicamente algo para imaginar. Algún ejemplo del texto narrativo podría ser de repente las antiguas costumbres romanas, ¿no? Cómo se vivía en la Roma antigua o en antiguos periodos como en el tiempo de los incas. Eso es un texto narrativo que te va a contar básicamente un tiempo, un lugar y la descripción de sus personajes. ¿Cuáles son las características de un texto narrativo? Primero que nada, que te ubique en un lugar en el espacio y que también te va a narrar sobre el entorno donde se encuentran los personajes. Vas a encontrar personajes. Eso también es de todas maneras importante porque son los que van a hacer la acción de cada anécdota que se va a contar. Y por otro lado, también vas a encontrar un narrador que podría actuar en primera o en tercera persona.
¿Cuál es la función de un texto narrativo? La función de un texto narrativo normalmente es que tú te sientas parte de la historia, es decir, que sientas como que tú la has vivido o que has visualizado alguna de esas cosas que han sucedido. Esas historias, que pueden ser ficticias o pueden ser reales, se cuentan de una manera específica. Además, describe todo lo del entorno y a los personajes en sí. Además, el texto narrativo nos permite ponernos en la piel de los personajes, redactándonos e informándonos de las cosas que sufren, de las cosas que viven, y eso también es bien importante porque le da una imaginación muy grande al lector. Estructura del texto narrativo. Empieza con el planteamiento, donde se establecen las bases de la historia. Puede contarte de un antecedente o de cómo inicia una historia. Compilación, o el nudo que le dicen, o nodo. Aquí lo que sucede es que se llega al clímax de la historia, se llega a los problemas centrales y a su posible solución. Desenlace es donde se soluciona el problema con seguramente consecuencias que se generaron en el nudo de la historia. Entonces aquí se hace el desenlace final y se resuelve la historia. Reacción, evaluación. Es la parte final de la historia. Es como se reacciona frente a lo que ha sucedido. Seguramente al final de esta parte nos pueden dar un mensaje final, una recomendación, o de repente nos pueden dar alguna palabra célebre o frase célebre que nos deje pensando sobre la historia que acabamos de leer. Y situación final. La situación final puede normalmente terminar con un mensaje final donde podrían informarnos sobre si la obra va a continuar o el texto narrativo va a continuar, o ese es el fin definitivo. También existen los tipos de texto narrativo. Aquí lo podemos dividir en muchas partes. Por ejemplo, las narraciones literarias, que pueden ser historias contadas, que pueden ser también ficticias o reales. Dentro de estas entra la novela, que normalmente es un tipo de texto un poco más grande. Es una historia mucho más larga y contiene muchos nudos y desenlaces a la vez. Los cuentos, que pueden ser historias mucho más pequeñas, con nudos más rápidos y desenlaces más rápidos y desenlaces finales mucho más cortos. Crónicas, que también son cuentos, pero ojo, las crónicas son bien interesantes porque las crónicas normalmente son hechos reales sucedidos que se redactan de forma periodística y que también cuentan una historia. Microrrelatos son pequeñas historias muy cortas que podrían solamente ocupar una sola hoja, pero que aquí se nos cuenta rápidamente el problema, la solución y la conclusión final. Todo en una sola hoja. Narraciones no literarias. Aquí posiblemente podríamos estar hablando de chistes, pequeñas anécdotas cortas, o bueno, de repente cosas que han sucedido y pueden ser leyendas urbanas muy cortitas nada más. Pero eso sí es solamente algo muy corto. Te narra algo corto y es como una pequeña historia. Ejemplos de textos narrativos tenemos muchos, ¿no? Por ejemplo, una novela como La fiesta del chivo de Mario Vargas Llosa, o también tenemos otra novela como La ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa, 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, entre otras. Cuentos como El gato con botas, ¿no? Cuentos como Caperucita Roja, que son cuentos muy antiguos. Y entre otros tenemos también historias que son más pequeñas. Textos descriptivos son los que describen algo de manera muy específica, es decir, agotan todos los recursos y elementos que se pueden visualizar en algo. Por ejemplo, alguna explicación y descripción de un cuadro, ¿sí?, donde relatan toda la descripción específicamente, o también la descripción de algún artículo en venta. Los textos argumentativos, que buscan la especificación básica de un autor, es decir, lo que busca es dar una opinión y argumentarla o sostenerla en base a argumentos, ya sean científicos o de repente algún tipo de argumento o prueba de lo que está hablando y de que por qué tiene esa opinión que está brindando. El objetivo del texto argumentativo básicamente es aclarar una opinión y también sostenerla, es decir, por qué se cree en esa opinión o por qué se tiene esa opinión. Este texto también se apoya en lo siguiente: recursos explicativos, que tienen información de alta relevancia. Recursos narrativos, que narran algo y se basan en esa narración para sostener su opinión. Dispositivos retóricos, que lo que buscan es embellecer la información que se está brindando y también se apoya en uno que otra información extra basada en algún autor.
Estos dispositivos retóricos pueden ser resúmenes antes realizados, pueden ser también algún tipo de información basada en personajes, fuentes bibliográficas, especialistas, citas textuales, referencias bibliográficas, etcétera, etcétera, etcétera. Tipos de texto argumentativo. Estos también tienen diferencias y también se clasifican de diferentes formas, como por ejemplo el ensayo. El ensayo es una investigación pequeña que contiene citas bibliográficas y que además tiene muchas referencias. Se basa en investigaciones previas y con esto se arma una propia opinión a través del análisis. Propaganda electoral. Básicamente en este tipo de texto argumentativo se enfoca la posibilidad de alguien como personaje a través de sus argumentos decir por qué es la mejor persona elegible para un tema electoral o para un tema de elección. Gracias a argumentos, ya sea porque estudió en tal lugar o porque ya hizo obras anteriormente o porque tiene experiencia, se utiliza para poder formar la opinión de otras personas. La publicidad. La publicidad también es un tipo de texto argumentativo porque no solamente ve los beneficios diferenciales de un tipo de producto o servicio, también se repite varias veces para crear recordación en la gente y de alguna u otra manera hacer que tú quieras consumir ese producto. Textos de opinión. Los textos de opinión pueden ser columnas de opinión o editoriales que están en diarios o también en algún tipo de revista. Esto se puede argumentar o apoyar en algunos hechos pasados o investigaciones y forman la opinión del autor o que de alguna u otra manera lo que quiere es hacerte pensar distinto. Y finalmente los textos legales, que básicamente son interpretaciones que se utilizan de alguna u otra investigación para poder utilizarla en los temas judiciales. Características de un texto argumentativo. Normalmente, en muchos de los casos, los textos argumentativos también pueden valerse de investigaciones previas o antecedentes. Referencias bibliográficas con estudios realizados, ¿no?, con personas serias. Puede utilizar estrategias también para convencer de algunas cosas. No siempre responden a un debate formal. Sin embargo, lo que pueden hacer es darte muchas informaciones contrarias o entrelazadas entre sí o posiciones diversas para que tú tomes a través de tu análisis una opinión y estés de un lado o del otro. Tiene todo tipo de argumentos que pueden ser lógicos, sentimentales o emocionales. Estructura de un texto argumentativo. Inicia con una introducción. Aquí se plantea básicamente los antecedentes, el inicio y seguramente te va a hablar de unas investigaciones previas que se han hecho, así como investigaciones internacionales o nacionales. Tesis o proposición es el cuerpo de la investigación y de la argumentación, es decir, no solamente ahí va a contraponer opiniones de diversos especialistas, sino va a dar opinión de cada uno de ellos, de manera que lo que va a hacer es crear tu opinión propia. La conclusión o la síntesis es el final de la argumentación, es decir, allí te va a poner las conclusiones y recomendaciones del caso y hablarte de quiénes son las referencias en las que se han basado para poder conversar sobre ese tema argumentativo. Entonces, en muchos de esos casos, en la parte de la conclusión, también van a estar los nombres o se va a hablar de los investigadores que se han utilizado para poder dar esa opinión. Algunos ejemplos de texto argumentativo, por ejemplo, es una investigación de tesis sobre la Segunda Guerra Mundial, por qué fue derrotada Alemania, ¿no?, por qué Rusia participó de la Segunda Guerra Mundial. Pueden ser hechos históricos también, investigaciones. También se podría investigar o también podría ser un ejemplo, de repente la salida del Bretix, entre otras cosas que podrían necesitar, entre todo, una investigación previa para poder dar una opinión. Textos conmutativos. Los textos conmutativos básicamente son las señales de tránsito, señales de no tocar, no entrar, cuidado. Esos son los textos conmutativos que los vemos todos los días, no solamente en las calles, sino también en nuestros edificios o en nuestras casas, informándonos siempre de que puede haber peligro en un lado o de que no podemos pasar o debemos de tener cuidado. Los textos poéticos o lúdicos básicamente son textos embellecidos, textos que lo que brindan es la interpretación propia a través de una literatura especial. ¿Qué brindan estos textos también? La posibilidad de poder analizar algo basados en, de repente, algún tipo
de juego de palabras. Puede utilizar prosa, décima, cuarteta, y lo que busca es solamente darnos una interpretación bella de lo que es la literatura. La poesía también tiene muchas diferencias. Puede ser poesía japonesa, que es muy corta, llamada haiku, o también podría ser una poesía un poco más larga, o podría ser toda una historia volcada a la prosa, ¿no? O también podría ser un cuento pequeño que vaya en rima, ¿no? Con palabras literarias muy especiales. Quizás podría ser solamente para conocedores o para grandes lectores. Característica de la poesía. La poesía puede escribirse en prosa, en décima, en verso. Puede también tener palabras especiales. Es un tipo de literatura distinta. Podría, en muchos de los casos, permitirnos dar una interpretación propia de lo que se ha escrito. Normalmente tiene una percepción subjetiva. Puede ser larga, puede ser corta, pero la poesía lo que busca es entretener a través de la belleza de las palabras. La poesía también se clasifica en diferentes géneros, como la poesía épica, por ejemplo, que es una poesía basada en hechos históricos, en historias reales o ficticias, pero pasadas, de diferentes costumbres o culturas. La poesía lírica, que es de sentimientos profundos, que cuando se lee nos hace sentir emociones distintas y diversas. Esa poesía está embellecida con palabras interesantes y permite a nosotros, a los lectores, darle una interpretación especial. La poesía dramática, que podría ser en este caso diálogos enriquecidos con rima o transformados en la prosa. Aquí, por ejemplo, podríamos hablar de la Divina Comedia de Dante Alighieri. ¿Cuál es la diferencia entre poesía y poema? Poesía se refiere al género literario en sí. Aquí de lo que se va a hablar es de la poesía, de cómo se escribe y especificaciones del género. Poema es solamente una palabra que hace significación a la poesía. Como por ejemplo, debemos escribir un poema para la tarea de quinto, ¿no? Entonces, poema y poesía es distinto. Poesía se dirige al género. Poema es una palabra para identificar lo que es la poesía. No olvides revisar tu material. Nos vemos en la próxima clase.